Ahí lo monitorean por voz. Bueno, a ver si... Ahora sí. Ahorita le dicen a Rosy. Ahí cuando quieran, hermanos. Ay, que se pone oscuro de repente. Bueno, vamos a empezar a ver si nos aguanta esto. La serie que estamos estudiando es las cartas del Rab Shaul y actualmente estamos en la segunda a los Corintios. Hoy vamos a ver capítulo 5, solamente una parte, que es versos 1 al 10 y el tema vida después de la vida. Vida después de la vida. Parece título de película. De hecho hay películas que así se llaman, ¿verdad? Vida después de la vida. Hay libros también que se llaman así, vida después de la vida. ¿Qué será mejor? ¿Vida después de la muerte o vida después de la vida? Vida después de la vida. De la vida. Vida después de la vida. Se oye mejor. Bueno, ¿quién no se ha preguntado por lo menos alguna vez acerca de si existe la vida después de la vida? ¿Creen que exista alguna persona que nunca haya pensado en eso? Yo creo que la mayoría de las personas, sobre todo de cierta edad, quizás un niño no va a pensar en eso, o no se lo va a preguntar, o quizás sí. Pero todos los seres humanos, por lo general, siempre nos vamos a plantear ese tema. Nos va a surgir esa inquietud acerca de qué sigue después de esta vida. ¿Hay algo? ¿No hay nada? ¿Qué pasa? La mayoría de los creyentes en cualquier religión dan por hecho el tema. Esto es verdad. Todas las religiones, absolutamente todas, manejan lo que es este asunto de vida después de la vida. Todos. De hecho, es como la parte central de todas las religiones. Es como que el propósito de todas las religiones, el alcanzar la vida después de la vida. Los incrédulos, o sea, hay muchos incrédulos que ellos dicen, esto es lo que hay y no hay más. Normalmente esa es una respuesta típica de un incrédulo. O sea, para ellos ni les preocupa y para ellos no hay más que esta vida. Una vez que termine esta vida se acabó todo. Mucha gente piensa así, cree así, de esa manera. La importancia de este tema, la importancia de lo que uno crea al respecto, es fundamental, pues prácticamente la vida de las personas es dirigida en base a esa creencia. O sea, si tú crees que hay vida después de la vida, vas a vivir de una manera. Si crees que no hay vida después de la vida, vas a vivir de una forma muy distinta. Se puede decir que eso le da sentido, eso le da dirección a la forma de vivir de cualquier persona. O sea, eso es definitivo. Por eso el tema se vuelve muy importante. Ahora bien, como creyentes damos por hecho que hay vida después de la vida, pero hay unas preguntas aquí.
¿En qué momento comienza esa nueva vida? ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿Cuánto va a durar? ¿Y es para todos o solamente para algunos cuantos? O sea, esas son algunas preguntas, digamos, de carácter obligatorio que surgen cuando consideramos el tema de vida después de la vida. Y esto es, pues es el tema que aborda el Rav Shaul aquí, en la segunda a los Corintios 5, versos 1 al 10. Así que pues vamos a ir por partes. Primera pregunta, vamos a ver, hermana Belita. Pregunta número 1, por favor, Belita, ¿nos la lees? ¿A qué se refiere Shaul cuando habla de nuestra casa terrenal? Comienza el capítulo y él está hablando ahí de una casa terrenal. Entonces, nos metemos al tema del simbolismo. Y cuando él habla de una casa terrenal, ¿de qué está hablando? Pero si sabemos que nuestra morada terrenal, nuestra casa terrenal, si esta casa es destruida, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la casa? ¿A qué se refiere? El cuerpo. El cuerpo es la morada, la casa, el tabernáculo, ¿verdad? Mizcán. O sea, el cuerpo es eso, es solamente una morada, una casa. De hecho, una versión de Brit Hadashah, una versión hebraica del Evangelio de Juan, capítulo 1, cuando dice que el Mesías vivió entre nosotros, dice esa versión, tabernaculizó entre nosotros. O sea, Él puso su morada entre nosotros, vivió entre nosotros o habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero la palabra es que Él puso su tabernáculo, su mizcán, es decir, su cuerpo estuvo aquí. ¿Sí? Su cuerpo estuvo aquí. Enfatiza Juan mucho eso acerca del Mashiach, de que Él vino en carne. Primera carta de Juan dice: el Mashiach vino en carne. ¿Por qué? Porque en el primer siglo se habló mucho acerca de que el Mashiach era un espíritu nada más. Entonces fue muy importante para los apóstoles aclarar el tema de que el Mashiach vino en carne, con un cuerpo. Y por eso el Mashiach mismo también, cuando apareció a sus discípulos ya resucitado, le dio mucha importancia a eso, diciéndoles: vengan, tóquenme, sientan. Era importante que ellos vieran que Él tenía un cuerpo después de haber resucitado. Entonces esa es la casa, esa es la morada de la que está hablando Shaul. Todos tenemos un cuerpo, todos tenemos una morada, un mizcán. Ahora, número 2, hermana Sirley. ¿A qué se refiere Shaul cuando nos habla de que tenemos otra casa? Que luego habla de otra casa. O sea, él como que está diciendo, si me destruyen esta casa, no importa, tengo otra. Sí. Y mejor, ¿verdad? Sí, en los cielos. ¿De qué está hablando entonces cuando habla de otra casa? ¿A qué se refiere? La primera casa de la que habla es este cuerpo. Dice, si esta casa, es decir, si este cuerpo es destruido,
Al decir que este cuerpo se ha destruido, ¿de qué está hablando? De la muerte. O sea, si muero, no importa. Tengo otra casa. Entonces, la pregunta es, ¿de qué está hablando? ¿O a qué se refiere con otra casa? Una casa eterna en el cielo. La línea al espíritu, al cuerpo espiritual. La lógica, Una casa eterna hecha en los cielos. la lógica nos dice que debe ser otro cuerpo. Porque si él dice, si esta casa es destruida, no me preocupa, porque tengo otra casa, otro cuerpo, no el mismo, otro cuerpo, en donde, Recordando que a Yeshua, después de que resucitó, no lo reconocían. ajá, Reconocieron por su manera de hablar. así O sea, era un es, cuerpo humano, pero no era el mismo. la apariencia era diferente, ¿sí? Entonces, hay algo que pasa, dice el Rav Shaul, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Todos pasaremos por un proceso de glorificación. Con otras palabras, todos tendremos un nuevo cuerpo. ¿Cómo va a ser eso? Pues para allá vamos, ¿no? Pero aquí la lógica nos dice que está hablando de otro cuerpo. O sea, hay otra casa que el Eterno nos ha preparado. Entonces, Rav Shaul está diciendo que no le preocupa que este cuerpo sea destruido. No le preocupa enfrentar la muerte porque esto no es lo que somos. Nos preocupa mucho el cuerpo. Nos preocupa mucho y cuando nos enfermamos, cuando nos sentimos mal, pues estamos, ¿verdad?, estresados, estamos porque nos preocupa bastante el cuerpo. Pero lo que está expresando el Rav Shaul aquí es, no pasa nada. Si finalmente este cuerpo termina su función, hay otro. Hay otro cuerpo preparado, hay otra morada que es mucho mejor y que de hecho es una morada eterna. ¿Sí? Ahora, más adelante, vamos a la pregunta 3. A ver, Iván, léenos la 3, por favor. Él habla ahí, sigue hablando, ¿no?, del cuerpo, y hace mención acerca de esto de estar desvestidos, por un lado, desvestidos y revestidos. ¿A qué se refiere con esto de ser desvestidos? Está hablando en lenguaje figurado. Entonces, cuando él habla de ser desvestidos, ¿de qué está hablando? De la muerte. Ser desvestidos. Está hablando de la muerte. Y ser revestidos de resurrección. Pues es lógico, ¿no? Ser desvestidos es morir. Ser revestidos es resucitar. Volver a la vida. Lo que decía nuestra hermana Ángela respecto a Yeshua, que murió y resucitó. Pero cuando él resucitó, ojo con ese detalle, no era reconocido. María Magdalena se lo encuentra de frente, lo ve, habla con él y no lo reconoce. Hasta que él quiso ser reconocido, hasta que él utilizó quizás aquel timbre particular de voz
la forma de decir el nombre de María fue que ella lo reconoció. Igual con los discípulos del camino de Maús. Viajaron con él, platicaron con él, estaban comiendo con él y no lo reconocían. Hasta que él partió el pan y todo, entonces lo reconocieron. O mejor dicho, supieron que era él. Entonces, ser desvestidos, ser revestidos, nos está hablando de muerte y resurrección. La resurrección es la evidencia más palpable que tenemos, bíblicamente hablando, que le da solidez a este tema, es decir, que nos asegura que hay vida después de la vida. ¿Sí? Hay vida después de la vida, la resurrección así lo afirma. Número 4, Perla. ¿Qué son las arras del espíritu? ¿Qué son las arras del espíritu? ¿Qué son las arras del espíritu? Primero, ¿qué son arras? ¿Un qué, perdón? Contrato, convenio, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más saben de las arras? Para ver de qué manera se está usando aquí. Es cierto, como dice Nicole, las arras es una especie de contrato, una especie de convenio, es algo legal. Pero la mayoría conocemos las arras como ¿qué? Un símbolo de provisión. Un simbolismo que se usa ¿cuándo? ¿Dónde? En las bodas. En las bodas. En las bodas. ¿Y una boda qué es? Es un contrato, es un convenio, como se dijo. Y esas arras se hace entrega en el ritual de bodas. Se hace entrega de esas arras como una especie de ¿qué? Sí, de provisión. De compromiso. Compromiso, garantía, ¿verdad? Compromiso, garantía. Hoy en día ya es muy simbólico el asunto, ¿no? Ya es muy simbólico. Hay unas monedillas que ni valen nada y esas son las arras. Pero si nos vamos a tiempos antiguos, no había eso de simbolismo. La cosa era más derecha, más legal. ¿Qué garantía? Como en las películas, ¿no? Cuando el aspirante va a visitar la casa de la novia y el papá, ¿qué tiene usted para ofrecerle a mi hija? De ahí viene, ¿verdad? ¿Qué tiene usted para ofrecerle a mi hija? Y no les iba a dar unas moneditas que no valían. O sea, ahí la cosa iba en serio. Porque si no, no hay boda. ¿Usted qué garantía me da usted de que a mi hija le va a ir bien? ¿Qué garantía? Hoy no, hoy ya se perdió todo eso, ¿verdad? Hoy puras promesas que ya... y moneditas de mentiras. Pero si vamos a la antigüedad, estamos hablando de una garantía. Las arras son una garantía. Una garantía de que el contrato se va a cumplir. O sea, este contrato que estamos haciendo es seguro. ¿Por qué? Porque te voy a dar esta garantía. Entonces, hoy día en contratos legales muchos sí piden, ¿verdad? Garantía. Aquí en esta versión dice anticipo. Un anticipo. ¿Qué ese anticipo qué hace? Garantizar que asegurar que sí, se va a cumplir con todo lo establecido. Sí. Aunque la que tú vas es más como el contrato, ¿verdad? La que tú vas es el contrato completo. Las arras son parte de, es una garantía. Ahora, las arras del espíritu. Ya vimos lo que son las arras. Ahora, completando el pensamiento, arras del espíritu, ¿qué es? ¿Cómo lo debemos entender?
Compromiso del Espíritu. ¿Ok? Pues es la fusión espiritual que tenemos, ¿no? Más bien. Ok. Es la garantía que tenemos, o sea, de parte del Eterno. El Eterno nos da una garantía de que lo que Él está ofreciendo se va a cumplir. Entonces, recibimos las arras del Espíritu. Ya hemos discutido acá qué es el Espíritu. Cuando Yeshua le dijo a sus discípulos, que dice el Evangelio, sopló en ellos y les dijo, reciban el Espíritu. A eso se refiere. Reciban el Espíritu. O cuando el Espíritu es derramado. Libro de los Hechos. Las arras del Espíritu. Esta versión dice el anticipo del Espíritu. Uh-huh. Es un anticipo. No hay una plenitud. Fíjese que cuando hablamos del tema del Espíritu, la Escritura maneja conceptos como no apaguéis el Espíritu. Maneja conceptos como no entristezcáis el Espíritu. ¿Sí? Maneja conceptos como ser lleno del Espíritu. Pero entendemos que aunque hay una llenura de pronto, hay una llenura del Espíritu en alguien, esa llenura no es permanente. No es permanente en nadie. Por ejemplo, de pronto dice el libro de los Hechos, entonces Kefa, Pedro, ¿no? Puesto de pie, lleno del Espíritu. Pero en ese momento, no era que Pedro era lleno del Espíritu todo el tiempo. O sea, había momentos donde había la llenura del Espíritu. En el cristianismo se ha enseñado que el Espíritu es una persona, que es la tercera persona de la Trinidad, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de esto, ya lo hemos discutido acá, ya hemos explicado, y no hay tal cosa, no hay tercera persona. El Espíritu es Hashem, es el Eterno, Él es Espíritu. Y Él nos da de su Espíritu. Entonces hemos explicado que el Espíritu tiene que ver con discernimiento, tiene que ver con conocimiento. El Espíritu tiene que ver con quitar el velo, quitar la venda de los ojos. El Espíritu tiene que ver con que de pronto, como decimos vulgarmente, nos cae el 20. ¿Sí? Eso es el Espíritu. El Espíritu es todo lo que dice Gálatas, las virtudes. Eso es el Espíritu. Entonces recibimos una garantía o anticipo acerca de esto. En este caso, las arras del Espíritu vienen a ser una garantía de que se nos va a dar vida eterna. La vida eterna la tenemos en promesa, pero el Espíritu es nuestra garantía. El Espíritu es nuestro anticipo. Es como una probadita. Dice el Rav Shaul que aún no se ha dado a conocer lo que somos. Eso no, nadie lo sabe todavía. Es como una incógnita. Pero lo que el Espíritu nos da en la actualidad es un anticipo de lo que vendrá en un futuro. Así es como lo tenemos que entender. Y eso son las arras del Espíritu, de las que habla el Rav Shaul. Es un anticipo, es una garantía de que todo lo que está estipulado en el contrato, que es la Torá, que son las Escrituras, que todo se va a cumplir. Ahora que hablábamos de las santas convocaciones, por ejemplo,
los antiguos tuvieron toda la palabra en promesa. La primera venida del Mashiach a nosotros nos deja en una posición mucho más ventajosa, porque nosotros somos testigos de que Yeshua HaMashiach cumplió con más de 2000, escuchen este dato, ¿no? Más de 2000 profecías escritas en el Tanaj. El Mashiach cumplió con más de 2000 profecías en su primera venida. El cumplimiento de esas más de 2000 profecías es una garantía de que las que faltan por cumplir se van a cumplir. Más que garantizado. ¿Sí? Entonces, eso es el espíritu. Si no tuviéramos el espíritu de Hashem, no podríamos entender esas cosas. Él nos da ese entendimiento. Él nos da esa capacidad de leer a Daniel, de leer a Ezequiel, de leer a Jeremías, de leer a Isaías, de leer a cualquiera de los profetas y ver a Mashiach ahí, y ver a Yeshua. Y luego viajar a Mateo, a Marcos, a Juan y hacer la conexión. Ah, mira, aquí está, aquí se cumplió esta palabra. Si no tuviéramos el Espíritu, no podríamos ver eso. Y aunque alguien nos lo dijera, y mira, pero es que aquí no lo veía. Como hay gente que no lo ve. Hay gente que no lo ve. El judaísmo que hoy rechaza a Yeshua, que rechaza la mesianidad de Yeshua, para ser claros, es un ejemplo. Yo he dicho mucho esto porque es muy importante. En el Tanaj hay dos manifestaciones principales del Mashiach. Dos formas en que se presenta el Mesías en el Tanaj. Una es montado en un burrito. Digamos una especie de Mashiach pobre, humilde, montado en un burrito. Y la otra figura del Mashiach es presentada cabalgando entre las nubes del cielo, en un caballo blanco majestuoso. Entonces, eso se ha discutido por cientos, miles de años. Se ha discutido eso en el judaísmo. ¿Por qué los profetas nos hablan o hacen esta manifestación de dos Mashiach tan diferentes? Y la discusión ha dado lugar a más de una conjetura. Algunos dicen, no, es que hay dos Mashiach. O es que va a venir un Mashiach y después va a venir otro, y se ha discutido mucho. Pero la interpretación más correcta y más aceptable dentro del judaísmo es que ellos dicen, no, lo que pasa es que hay un solo Mashiach. Lo que sucede es que se presenta el Mashiach en estas dos perspectivas, porque si cuando el Mashiach venga, si cuando el Mashiach se manifieste, nosotros, Israel, somos dignos de recibirlo, entonces Él vendrá cabalgando entre las nubes del cielo en un caballo blanco, así como lo presenta Daniel. Pero si no somos dignos de recibirlo, entonces Él vendrá montado en un burrito, como lo presenta Zacarías. Y esa es la postura más aceptable dentro del judaísmo. Nosotros vemos eso, oímos eso y decimos, pero ¿cómo no se dieron cuenta? Si esa es su creencia. Yeshua se los dijo en su cara. Que no fue casualidad. ¿Se acuerdan las instrucciones a los discípulos? Van a entrar en la ciudad, van a ir a tal parte, ahí va a haber un burrito amarrado, desátenlo y me lo traen.
Y si alguien les pregunta, ustedes le dicen el maestro lo necesita. ¿Qué les estaba diciendo el Mashiach? No son dignos. No eran dignos. No reconocieron el tiempo de su visitación. Pero ellos no entienden eso. ¿Por qué nosotros sí? Porque nos ha dado de su espíritu. Su espíritu es esa capacidad de entender la Torah. Es revelación. Espíritu es entendimiento. Es claridad. Lees la Torah y la entiendes. Escuchas un mensaje y lo captas. Pero hay gente que no. Entonces, esa es la garantía que tenemos, hermanos. El Espíritu. Ahora, número 5. Aquí vamos a ver, voy a querer escuchar diferentes opiniones. Porque la pregunta 5 dice, Keila, ¿cuáles son las distintas posturas que hay entre los creyentes de distintos campamentos respecto a este tema? vamos a ver. Por lo menos ustedes deben de conocer la postura de su antiguo campamento, ¿verdad? Si alguien fue testigo de Jehová, pues conoce la postura de ese campamento. Si alguien fue católico, pues conoce la postura de ese campamento. Entonces, cuando digo campamento me refiero a cierto grupo religioso, ¿no? Si usted fue adventista, pues conoce cuál es la postura. Entonces, ¿alguien quiere comentar? La pregunta es, ¿cuáles son las distintas posturas? Vamos a ver. Sí, vida después de la vida. No, vida después de la vida. ¿Cuál es la postura? Vamos con nuestro campamento, del cual veníamos, cristianos bautistas. Como en la postura bautista, vida después de la vida, ¿cuál es la postura? Que al morir vas al cielo. Al morir vas al cielo. Y El espíritu el va al espíritu. cielo. Y ahí permaneces pues, como ángel, ¿no? Nada más adorando y cantando y algo así. Nunca nos quedó claro, ¿eh? Para ser sinceros, nunca nos quedó claro, es porque realmente la Biblia no habla de eso. Entonces nos sacábamos de la manga algunas cosas y todo, forzábamos algunos textos para que dijeran algo que nosotros queríamos que dijeran. Pero realmente no hay un sustento. Pero la creencia es esa. En resumen, te mueres y ¡pum! Al cielo. Derechito. Ya no sufres, O al ni infierno. nada. En calles de Bueno, yo oro. no quería decir eso. O al infierno. Sí. O al infierno. ¿Qué no infierno? Como predicador, cuando el Eterno me llamó para ser predicador, yo empecé un 15 de diciembre de 1997 a predicar en la Congregación del Mesías, Congregación Bautista del Mesías. En enero del 98 estaba yo predicando mi primer funeral. No sé por qué, pero me tocó mucho predicar en funerales, desde el principio. Se me moría mucho la gente. Sí. No sé, o familiares de los hermanos, pero desde un principio. Pero fue muy difícil, ese primer funeral.
Ya después, ya me acostumbré, dije, pues creo que voy a ser predicador de funerales. Y ya siempre estaba listo para predicar en los funerales. Y me tocó, ¿verdad?, muchas veces utilizar esas frases. Teniendo detrás mío el féretro. Y yo decía, en este momento, nuestro hermano fulano de tal está viendo el rostro de Dios. En este momento, nuestro hermano ya está en el cielo. Y decir cosas, pues esa era nuestra postura, nuestra creencia, firme. Quizás sin mucho sustento en la Biblia, pero bien firme nuestra convicción. Y lo decíamos así, con esa certeza, ¿no? Pues esa es la postura que teníamos antes. ¿Mi hermana Hilda iba a decir algo? No, que digo que si usted iba a, si nos presentía, pero ahorita ya cuando un paso presida ya no, manda ya no va más los representantes. Ah, no, esa no me la sabía. Y de verdad, yo creo que sí era más primitiva. Ah, sí, me gustaba eso. Una de las experiencias más difíciles que tuve, y hablando de eso, porque esa vez nadie quiso ir, fue el funeral de un señor que yo creo era muy reconocido aquí en Reynosa, porque esa vez la funeraria estaba llena, eran puros coches último modelo, pura gente de traje, o sea, era algo muy elegante el funeral. Yo fui porque la persona que había fallecido era hermano de un buen amigo y ex oveja mía, y entonces yo fui para acompañar a este amigo. Y ya fui, lo abracé, le di el pésame, estuvimos ahí platicando. Y me llamó mucho la atención eso, la audiencia, ¿no? Mucha gente de traje, muy bien vestidos, le dio carros del año. Y estaba llenísimo la funeraria. Entonces me di cuenta, pues era muy importante el difunto, ¿no? Y el hermano, este hermano que también de bendita memoria ya falleció. Yo estaba ahí tratando de consolarlo y él estaba llorando mucho, sufriendo. Y yo le daba palabras de consuelo y él me decía, hermano, es que mi hermano se mató, se quitó la vida. Y eso era lo que a él lo hacía sufrir mucho, que su hermano se había suicidado. Y para él eso era garantía de que su hermano estaba en el infierno. Y bueno, traté de consolarlo, platicamos. Y finalmente pues ya me senté por ahí con mi esposa. Pues de pronto van y me dicen, pastor, ¿quiere usted pasar y decir unas palabras? Dije, pues por algo vine, ¿no? Y fue algo difícil, fue complicado. Yo no conocía al Señor, y cuando no conoces al difunto, pues eso complica las cosas. Pero escuché varias cosas ahí entre la gente que dijeron, que hablaron, y eso me ayudó mucho. Finalmente yo siempre he sido, confío plenamente en el Eterno, y sé que no soy yo, y sé que Él es el que va a hablar. Siempre lo he creído. Y no fue la excepción. Yo dije, pues, Señor, es tu tiempo. Tú me trajiste aquí, no conozco casi a nadie, y estas personas necesitan escuchar algo. Pues, adelante. Todavía entré a la sala, esperando que no muchos entraran, pero se llenó la sala. Apenas entré y todos entraron. Y bueno, fue complicado hablar, porque vas a hablar de esto,
vida después de la vida. Pero recuerdo que en esa ocasión, más que nada, el Eterno puso en mí hablar de la muerte y enfocarme en lo que esta persona había hecho, pero más que nada en lo que yo escuché que él hizo y cómo vivió antes. Lo que decía hace rato, la tendencia de ver el punto negro y no ver la pared blanca. Entonces traté de enfocarme en lo que escuché, porque escuché cosas muy buenas de él. Y le dije a la multitud aparte, ¿verdad? O sea, yo creo que si hay tanta gente aquí, es porque este hombre algo bueno tenía. Algo bueno tenía, si no, ¿cómo va a haber tantas personas? Y finalmente, pues, en resumen, yo les dije, si están preocupados por la forma en que él murió, eso nada más es una forma de morir. Y se acabó. No sabemos más. No sabemos por qué. Al menos yo no lo sabía. Si estaba enfermo, que después supe que sí. Ansiedad, nervios, opresión. Puede haber muchos factores. Pero eso no es determinante. Lo que para mí es determinante es lo que la palabra de Dios dice. Y el Rab Shaul escribió, por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la muerte. Y con eso me quedo. Ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Es que se suicidó. Nada. Hay una escena en la película de El último samurái que me enternece mucho. Si la han visto, cuando el emperador le pregunta al personaje de Tom Cruise acerca del último samurái y le dice, ¿usted estuvo con él cuando pasó, cuando murió? Y le dice, sí. Y dígame, ¿cómo murió? Dice, no, mejor le voy a decir cómo vivió, porque eso es mucho mejor. Esa es la mejor parte de la historia. Y esa vez yo recuerdo que fue lo que el Eterno me puso y fue lo que escuché, e incluso después de la predicación supe más cosas de aquella persona. Entonces su vida fue muy buena. Su muerte, pues, fue así, como el Eterno quiso. Pero según entiendo en las Escrituras, eso no lo separa. No puede ejercer una separación. Pero sí fue muy difícil. Sí fue muy difícil ministrar en esa ocasión, en ese lugar. Y después me fui y ya no volví a ver a nadie de esas personas. Bueno, así era. A Zulma, porque estaba Zulma. Eran casi puros abogados los que estaban esa vez. Si el Eterno hizo algo con personas ahí, que estoy seguro que sí, pues gloria a su nombre, ¿verdad? Pero sí es difícil hablar acerca de este tema, y más cuando hay una postura ya. Mi amigo del que les hablo, él tenía una postura bien firme. Y la postura de él era, mi hermano se suicidó y está en el infierno. Si yo no le iba a poder quitar esa postura en ese momento, no iba a discutir con él, simplemente lo abracé, lloré con él. Y después cuando prediqué, pues sí quise dedicar parte del mensaje para él, para ver si de alguna manera el Padre lo consolaba. No sé si ocurrió o no, pero esa fue la intención. Entonces,
al existir una postura ya bien firme, bien segura, es difícil desarraigarla. Sin embargo, nosotros pues ya no tenemos la postura que teníamos. ¿O sí? Bueno, vamos a seguir hablando de posturas. Ok, postura de otro campamento. ¿Qué saben de los testigos? Hermana Feli. Ya levantó la mano. Bueno, ahí después de que uno muere, pues aplica lo de Génesis 3:19, que dice que polvo eres y a polvo volverás. Eclesiastés 9:5 dice que los vivos tienen conciencia de tu humanidad, pero en cuanto a los muertos, ellos ya no saben nada, Nada. solo de ellos olvidar. Y así que cuando uno muere, pues ahí quedó, ya se vuelve al polvo y ya no hay nada para la vida. Solamente los que creen en Dios están en espera de la resurrección. Así es. Esa es la postura, ¿verdad? Clara, nítida de Campamento de los Testigos. Y tienen muchos textos, muchos, la hermana nos dio 2, 3 textos, pero hay muchos textos para sustentar esa postura. ¿Sí? O sea, ya no hay te mueres y ya no hay, duermes. Es la misma postura de los adventistas. Allá vamos. Pero los adventistas, los testigos, básicamente tienen la misma postura. Sí sabían, de hecho, que los testigos de Jehová nacieron de los adventistas. No, yo siempre les digo que a las personas que enseño les digo, estudien historia. Es importante conocer la historia. A unas discípulas que tuve de cristianismo yo les decía, estudien la historia del cristianismo. Siempre les hago énfasis. Es importante saber de dónde vienes para saber hacia dónde vas. Entonces, ¿cuál es la historia de tu comunidad, de tu congregación? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? ¿Sí? Entonces, la historia nos dice que los adventistas ya existían, eran un grupo fuerte, pero hubo uno que no estuvo de acuerdo y formó su propia escuela, y de ahí salen los testigos. Se llamaron los estudiantes de la Biblia primero y ya después los testigos de Jehová, aunque muchos los conocen como russellistas por su fundador, Charles Russell. Bueno, entonces ellos tienen muchos textos para sustentar su creencia, pero hay que decirlo, también hay textos que ponen a temblar su postura. Es decir, también hay textos de la Biblia que fácilmente pueden derribar la postura tanto de testigos como de adventistas. Entonces, y no hablo de la postura bautista, ¿verdad? Pero sí hay textos que nos hablan acerca de testimonios de vida después de la vida y que buscan interpretar, buscan explicar, buscan dar respuesta, pero lo cierto es que hay contradicciones muy fuertes. Por ejemplo, bueno, ¿alguna otra postura antes de ir a la postura católica? ¿Qué dice el catolicismo? Pues que entras como, mueres, puedes ir al cielo, puedes ir al purgatorio. Purgatorio. Incluso hay, el catolicismo es el que también enseña sobre el limbo, ¿no? Sí. El lugar llamado el limbo. Para los niños no bautizados. Ah, okay. Para los niños. Sí, Iván. Efectivamente, el libro es para la gente que está bautizada. Ajá. También entra, digo porque eso yo lo revisé más en la historia, cuando yo apareció el protestantismo con Lutero, que la Iglesia Católica hacía riqueza, porque una de las doctrinas era de que tenías que, aparte de orar por el alma del difunto, también debías de dar una ofrenda para la iglesia. Entonces, también, no sé, porque yo no quiero ser católico, no tengo
para que salga, ¿verdad? Para que salga de la prisión, porque está, digamos, en un tipo prisión. Es que en el catolicismo como que nunca tiene la certeza así como ¿A dónde te fue? si aún está en el purgatorio, o sea, ¿no? Sí. Yo conozco familiares que tienen 50 años haciéndole misas así. Y todavía no hay Sí. seguridad, ¿verdad? Sí, porque no hay. Sí. El detalle es ahí que, o sea, el catolicismo cree en la vida después de la vida, ¿verdad? Obviamente. La cosa es las preguntas del principio, en qué momento, cómo, cuándo, etcétera. Entonces, lo que ocurre es que el catolicismo tiene como doctrina que tienes que cumplir con los sacramentos. O sea, si alguien cumple con los sacramentos, derechito, ¿sí? El problema es quién los cumple. Por ejemplo, uno de los sacramentos es el matrimonio. Entonces los sacerdotes están fritos porque no se casan. El papa está frito, que no se casa. Entonces los mismos sacramentos contradicen. Si se casan. Según la Iglesia Católica, sí, cuando Ah, bueno. ellos se casan, bueno, según ellos, te casan se casan. Con Dios. Sí. Espiritualmente, simbólicamente. Aún así, cumplir con los sacramentos es complicado. Es como si estuvieran diseñados para no cumplirse y entonces se ven en la necesidad de que una vez muerta la persona tengan que cumplir con ciertos requerimientos, ¿verdad? Podemos decir entonces que la creencia ahí es que las almas están en una transición, Ahora, ¿alguna otra postura? Pero ahí finalmente llegan al cielo y lo mismo. Llegan al cielo y ahí. Sí, o sea, ahí es, digamos, igual que el cristianismo. Nada más que en el cristianismo es como que sin aduanas y en el catolicismo hay que hacer unas paradas, ¿no? Pero básicamente es muy similar. Y la creencia de otros grupos, como ya dijimos, es no, el sueño de la muerte y hasta la resurrección. ¿Y los mormones? Los mormones, ahí sí no sé. Nunca fui mormón. Pero bueno. Ahora, hay religiones que creen en la reencarnación, ¿sí? Y creen que ese proceso de la reencarnación es también como que ir alcanzando el nivel para poder trascender. Entonces que necesitas reencarnar muchas vidas para ir mejorando hasta que alcances el nivel requerido para poder trascender a la vida eterna. Es una creencia muy común en varias religiones. Es más, hay unas facciones del judaísmo que creen eso. No que lo crean tanto como las otras religiones, la reencarnación tal cual, pero sí creen que el ADN de una persona sí sigue como mejorándose a través de sus descendientes. Algo así, hay una facción del judaísmo que lo cree. Bueno, entonces esas son las diferentes posturas que hay, hermanos. ¿Cuál es la postura hebrea? Fíjense bien en esta pregunta. 6. ¿Cuál es la postura hebrea que manifiesta el Rab Shaul cuando él habla de estar ausentes y presentes en el Eterno? Él dice: quisiera más estar presente con el Eterno, pero para estar presente con el Eterno necesitaría estar ausente del cuerpo. Pero como estoy en el cuerpo, entonces tengo que estar ausente del Eterno porque estoy presente en este cuerpo. ¿Qué postura está manejando él ahí?
Chan, chan, chan. No puede estar en el eterno en este tiempo, en este lugar. Para, Estar en presencia del eterno, dice Que morir. muy bien. Y estar ausente del cuerpo. ¿Qué significa estar ausente del cuerpo? Morir. Entonces, parece que el Rav Shaul está diciendo que al estar ausentes del cuerpo, estás presente en el Señor. ¿O no? Sí. Es lo que está diciendo. Quisiera más estar, pero no, porque pues todavía estoy aquí. ¿Cuál es la postura hebrea, hermanos, respecto a este tema? A lo que yo entendí, como al de es como que en el cuerpo mismo, el cuerpo impide estar en contacto con el Eterno. Claro, en ese rol como que si nosotros nos desprendemos del cuerpo, vamos a estar más claros de que va a estar en contacto. Pero a la vez como que, porque yo recuerdo más el Salmo cuando mencionaba el David que a lo mejor no pueden alabar tu nombre. A nosotros ahorita que estamos aquí podemos hacer cosas así, alabar al Padre Eterno, y todo. Es como que habla se refiere más al pecado que tiene en su cuerpo, que tenemos, que nos impide, como esa barrera, que no deja conectar de forma constante con el Eterno, en vez de tener un cuerpo glorificado que sí es una conexión directa. Yo creo que se refiere a que cuando morimos, la parte o la porción del espíritu que tenemos del Eterno vuelve a Él. La parte que Él depositó en nuestro cuerpo vuelve a Él. Entonces, todo se resume en el tema del alma, ¿verdad? Y acuérdense que en relación al alma, pues hay dos posturas distintas también. ¿Existe el alma o no existe el alma? Entonces, se dice que el Eterno creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y en base a eso hay la creencia de que el hombre no tiene un alma. O sea, no es que le fue dada un alma o posee un alma, sino el alma es el resultado de que el aliento de vida del Eterno entró en el cuerpo. El resultado es un alma viviente. Pero cuando el aliento de vida es retirado, que ese es el espíritu, ese le pertenece al Eterno. Y está escrito, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo vuelve a la tierra. Y es ahí donde muchos dicen, ¿y el alma? ¿Cuál alma? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Existe un alma o no? ¿Existe una vida separada de aquel que es el origen de la vida? Porque muchos en el judaísmo piensan que sí. Básicamente la postura judía es pues, casi igual que el catolicismo o que el cristianismo. De hecho, el catolicismo todo lo tomó el judaísmo. Casi todo. Pues en el judaísmo también es la misma postura. De que la persona al morir va al Gran Edén. Va al paraíso. Y va ahí a esperar el momento de la resurrección. Pero ¿qué es lo que va ahí? Si el espíritu, la parte que es la vida, vuelve al Eterno, o cuando dice la escritura el espíritu vuelve a Dios, se refiere a eso. Pero entonces esa porción ya tiene una identidad propia.
Apocalipsis habla de almas que están debajo del altar. Hay testimonios, hay experiencias. Vaya, yo conozco personas. No es de que nada más lo he leído, conozco personas. Tengo amigos míos que fueron declarados clínicamente muertos, que tuvieron unas experiencias al estar muerto su cuerpo y ellos tuvieron una experiencia fuera del cuerpo. Platicábamos en otra ocasión de los viajes astrales, ¿se acuerdan? Todas esas cosas, el desprendimiento del espíritu y del cuerpo. Entonces todo eso le da solidez al tema de que sí somos algo más, una esencia que está dentro de esta habitación temporal. Y lo que se discute es en base a si eso es un alma o no. Pero la postura hebrea es que sí hay un alma, que el Eterno otorgó un alma y que esa alma, cuando el cuerpo muere, esa alma va a reposar en un lugar llamado paraíso, llamado Gran Edén, a esperar el momento de la resurrección, que es cuando se le va a entregar su nuevo cuerpo. Su nuevo cuerpo del que habla el Rav. Y ahorita decían acá, ¿verdad? Y bueno, y eso si eres un justo, pero ¿y si no? ¿Qué hay del Geinón? O Gehenna, o infierno. Este es un tema que da para mucho. Da para mucho. Realmente el Eterno es un Dios que condena a las personas a una eternidad de sufrimiento. ¿Es eso justo? ¿A ustedes les suena justo que una persona que vivió 60, 70 años en desorden o en rebeldía, sea castigado con una eternidad atormentado? ¿Eso suena a algo que haría un Dios justo? No estamos para juzgar al Eterno, ¿verdad? Pero ¿suena algo justo? Entonces, este tema de vida después de la vida es algo que da para mucho que hablar. La Escritura lo que más destaca es que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Sí es justo, pero la justicia de Dios consiste en que Él dará a la persona el pago que merece. Entonces la pregunta es, ¿merece alguien ser atormentado eternamente? ¿Merece alguien ser atormentado eternamente? Entendiendo lo que significa eternamente. Y es que eso lleva muchas cosas. Yo veía el ejemplo, por ejemplo, esta noticia me impactó mucho a mí de un hombre que perdonó al asesino de su esposa. Se llama la noticia que yo con su esposa. Y el hombre le puso un perdón. Se basaba en el que él estaba viviendo la experiencia de lo que era estar sus hijos sin su esposa. Y esa familia iba a pasar por un hijo. Esos hijos iban a crear a su padre, porque el padre pues él le dio perdón. Si un hombre puede hacer eso, pues ese tipo de cosas son lo que nos pone a pensar. Bueno, también hay otra parte donde dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Más bien temer a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Destruir, ¿verdad? Destruir. Entonces yo creo que probablemente
el malvado, el impío, como lo queramos identificar, ¿verdad? Que no herede la vida eterna, probablemente será destruido, será acabado. Eso es lo que enseña la Escritura, ¿verdad? Eso es lo que enseña, habla de una destrucción. El lago de fuego es un lugar para destruir, tiene la capacidad de destruir seres espirituales. Dice que fue hecho para el Satán y los ángeles. Como son seres poderosos, especiales, son seres espirituales. El cuerpo puede ser destruido fácilmente, pero ¿cómo destruyes a un ser celestial? Entonces se requirió la construcción de ese lago de fuego. Pues, lamentablemente muchas personas van a ir a parar ahí también. Es lo que enseña la Escritura. Pero eso es destrucción. No es un lugar de tormento eterno. Es un lugar para destruir. Obviamente ya dijimos que los incrédulos, aquellos que no creen en la vida después de la vida, aquellos que creen que lo único que existe es esta vida, diría el maestro, ya tienen su recompensa. Tú viviste tu vida en base a que no hay nada después, pues no va a haber nada después. Esto es todo lo que tienes. Y ese es el pensamiento judío también. Cuando nos preguntamos por qué los impíos, por qué los paganos, por qué las personas que son terribles les va bien. Salmo 73. Y todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué a los malvados les va bien? Y la respuesta es porque esta vida es lo único que tienen. Ellos no aspiran a más. Para ellos es esto y se acabó. Pues déjalo que disfrute su impía vida, porque eso es todo lo que va a tener. No hay más. Y el que vive esta vida y como Lázaro, y aunque sufra todos los años de vida, tiene una eternidad por delante. ¿Qué es esta vida de sufrimiento comparado a la gloria venidera? No es nada. Esa es la postura de la Escritura respecto a esto. Ya las preguntas del principio, pues ustedes las contestan como ustedes crean conveniente, como ustedes lo entiendan. ¿En qué momento comienza esa nueva vida? ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿Cuánto va a durar? Pues creo que ya lo platicamos lo suficiente. Finalmente, ¿qué papel desempeña el Mashiach Yeshua en relación a este tema? ¿Y por qué es necesario que haya un tribunal? Que esa es la parte más importante. ¿Qué rol desempeña el Mashiach, hermanos, en relación a la vida después de la vida? ¿Cuál es su papel del Mashiach Yeshua? El primero. Él es el primogénito, ¿verdad? El primer resucitado. Él es la resurrección y la vida, dijo él, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. Él es el juez. Él es quien otorga vida o quien otorga muerte. Él es la piedra angular en la cual unos se salvan, pero otros son destruidos. Atención también con eso. Cuando habla de la piedra angular, dice que destruye, no que atormenta, destruye. ¿Sí? Entonces, dice la Escritura, el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha entregado en manos del Hijo. Entonces, Él es el juez, Él es el que decide, es por Él que unos se van a salvar y otros se van a perder. Él es, ¿sí? Es Yeshua, es crucial conocerlo, saber de Él, porque finalmente la decisión está en el Mashiach. ¿Por qué es necesario que haya un tribunal? El Rab Shaul habla de un tribunal aquí. Habla de un tribunal que es el tribunal del Mashiach. Es necesario que todos comparezcamos en el tribunal del Mashiach. Recuerde usted, ese tribunal es para los creyentes. Hay otro tribunal. ¿Cómo se llama el otro tribunal? Sí. El gran juicio o el juicio del gran trono blanco. Ese es el otro tribunal. Bienaventurados aquellos que comparezcamos en el tribunal de Mashiach, porque no es para condenación, es más bien para la entrega de galardones. Pero, pues, tristemente los que van a comparecer en el juicio del gran trono blanco.
porque ese sí es para destrucción. Terminamos, nos vamos. Yo sé que quedaron dudas, que quedaron preguntas, pero este es un tema que requiere muchísimo más tiempo. Shalom.